Glorioso y eterno Señor, así como lo cantábamos ahora, pedimos que purifiques todo nuestro ser. Tu palabra, Señor, que es ese manantial de vida, esa medicina. Tu palabra, Señor, que transforma los corazones de aquellos que con humildad se acercan a escucharla. Esa palabra que tiene poder para quebrantar el corazón más duro, si está dispuesto a humillarse, si está dispuesto a dejarse moldear por ti. Hoy pedimos, Señor, que desarraigues todo lo malo de nosotros y que, como lo hiciste con el profeta Isaías, hoy también limpies nuestros labios, particularmente, Señor, de aquel que hoy expone tu palabra, porque al igual que Isaías, me siento hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo que todavía, Señor, no se ha desechado, no se ha despojado de muchas obras de la carne, pero confiamos, Padre, en que tú conoces nuestros corazones, las intenciones de Él, y sabes que en nosotros hay deseo. Está, Señor, ese anhelo por honrarte, por obedecerte. Así que, por favor, ayúdanos dándonos las fuerzas que necesitamos para poner en práctica cada día, Señor, lo que aprendemos de ti, y que tengamos ese mismo sentir del apóstol Pablo, de despojarnos de todo lo que nos estorba, con el único propósito de conocerte más y más, y el poder de tu resurrección. Que hoy nosotros tengamos esa misma motivación, y que podamos verte como lo veíamos ahora, cara a cara, en tu palabra. Porque Jesús, que se hizo carne, es el verbo de vida. Es la palabra que vino y no solamente habló, sino que nos mostró cómo debemos vivir mientras estemos en este cuerpo. Así que, por favor, háblanos a cada uno de nosotros, y como familias continúa edificándonos para ser familias fuertes y poder contribuir así con una iglesia fuerte que te honre, que te alabe y te glorifique. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien estamos seguros harás mucho más de lo que pedimos o entendemos. En su nombre oramos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, si usted recuerda, este es el tema que se ha venido trabajando con las familias desde hace algunos meses. Familias fuertes igual iglesia fuerte. ¿Por qué ese título? Porque si usted nota, en la iglesia del Señor está compuesta por familias, y si hay algo que debilita a las iglesias del Señor, es que las familias estén débiles, es que no haya consagración, es que no haya santidad, es que no haya fidelidad, es que no haya respeto, es que no haya compromiso. Eso se refleja en la iglesia, porque la iglesia no es simplemente un local, no es simplemente una organización ajena a lo que usted y yo vivimos. La iglesia es lo que usted y yo hacemos. La iglesia es lo que usted y yo vivimos. Es lo que convivimos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Entonces, por eso Dios desea que seamos familias fuertes, porque inmediatamente se reflejará en la iglesia. En el libro de Ruth, que hemos venido estudiando, con 4 capítulos solamente, ya estamos llegando casi al final. Vamos a ver hoy en el capítulo 4, desde el versículo 9 al 15, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Machlón,
y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Si hay algo que nos ha enseñado la historia de Ruth, la vida de Ruth, la historia de Noemí, la historia de su familia, es que en la vida de un verdadero creyente no hay finales tristes. No los hay. En la vida de un verdadero creyente solo hay transiciones que nos llevan de una situación dolorosa, de una situación de sufrimiento, de una situación triste, trágica, a una condición o a un estado de gracia y de gloria. Y por eso el título de hoy es este. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Todo final es un nuevo comienzo. Hay personas que sienten que han llegado al final de su vida. ¿Sabe quiénes son ellos? Los suicidas. Ellos sienten que no hay nada que puedan hacer para solucionar un problema. Ellos son los que terminan quitándose lo más preciado que Dios nos ha dado, hablando terrenalmente, la vida. Porque usted puede tener dinero, todo el que usted quiera, pero un muerto con plata vale lo mismo que un muerto pobre. Nada. Eso vale. Un muerto con dinero vale lo mismo que un muerto miserable. La vida es un don que Dios nos ha dado, preciado para nosotros. Y hay personas que sienten que su vida no tiene sentido, que han llegado al final de un camino y que no pueden volver, que ya no pueden encontrar de nuevo el camino de regreso, y por eso es que terminan en suicidio. Ahora, eso es el suicidio físico, pero ¿cuántos se han suicidado espiritualmente? ¿Cuántos han tomado una decisión equivocada en su vida espiritual? Y han creído o piensan que ya no hay nada que puedan hacer en su vida moral, que no hay nada que puedan hacer en su hogar, y por eso optan por alejarse de la comunión con Dios. En los versículos del 1 al 8 del capítulo 4, no lo vamos a leer, la clase pasada vimos que Booz cumplió la promesa que le había hecho a Ruth. ¿Sí o no? Booz era un hombre de palabra. Hermana, hermano, jovencito, jovencita que estás pensando en organizar o en querer tener un hogar, una familia, piensa si la persona con la cual tú vas a formar un hogar es un hombre o es una mujer de palabra, que cumple lo que promete, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario por cumplir las promesas que ha hecho. Y te coloco una sencilla: si un joven o una joven te ha prometido respetarte y no insinuarte, que salgan solos, que se den besos o que se den abrazos, y no lo cumple, medita si realmente es un hombre o una mujer que te va a cumplir luego las promesas que te haga cuando ya sean pareja. Piénsalo, hermano, hermana. Si ahora en la relación que posiblemente tengan no cumple esa promesa de respetarte
de tener moralidad en la relación que tengan, ¿qué te hace pensar que lo va a cumplir después? Booz era un hombre de palabra. Y Booz cumplió lo que prometió. Le dijo a Ruth: vete, hija mía, y descansa, que mañana soluciono este asunto. ¿Qué hizo por la mañana? Trasnochado y todo, porque estaba trasnochado. Recuerde que él tuvo un encuentro con Ruth en la era, después de haber estado trabajando, aventando la era, y eso se hacía después de las 4 de la tarde, donde comenzaba a soplar el viento, para que cayera la hojarasca fuera de la era y quedara el trigo, hasta la noche. Y a la madrugada se despierta, porque ahí está Ruth, y es donde tienen el encuentro, habla con ella, y muy de mañana, dice la escritura, la despachó. Le dijo: vete, no sea que te vean algunos malpensados aquí, como los habemos, y entonces piensen que tuvimos aquí sexo y todo. No hubo nada de sexo. Así que si usted se compra la película de Booz y Ruth, se la puede ver con los niños, porque no hay sexo ahí. Eso tenía una enseñanza, y además tenía un trasfondo en la cultura oriental, de acostarse a los pies, y que él extendiera su manto como señal de compromiso para tomarla como esposa. No fue que ella le descubrió los pies y de ahí para arriba, no. Era el manto con lo que se cobijaban. Entonces Booz la despide, y es de madrugada, y muy temprano, cuando ha salido el sol, cuando él sabe que todos los hombres van a llegar a las puertas, es cuando él sale a buscar al fulano, y entonces cumple lo que había prometido: yo voy a solucionar esto. Y entonces ahora nos encontramos en los versículos 9 y 10, que Booz, después de haber hablado con el pariente más cercano, después vamos a ver quién era este pariente más cercano, después de haber hablado con él y después de haber llegado a un acuerdo, y donde este hombre voluntariamente se dio el derecho de entregarle a Booz el derecho de que él pudiera redimir a Ruth y todo lo que era de Maclón y de Kelión a través de una costumbre cultural, que era quitarse la sandalia, que tiene un trasfondo en lo que Dios le dijo al pueblo: toda la tierra que pise la planta de tu pie será vuestra. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Renuncio a pisar esa tierra, porque ya no va a ser mía, va a ser tuya. Así que tenía mucho sentido quitarse el calzado y entregarlo. Ahora, qué bueno que eso no sucede en nuestros días, ¿no? Usted se imagina después de todo un día trabajando, trasnochado, sin bañarse, y llegar: vea, le entrego el calzado mío. Qué bueno que no pasa hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hace Booz? No solamente recibe el calzado, sino que él dice lo que va a hacer. Y Booz dijo: yo he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Maclón, y iba a tomar por mujer a Ruth la moabita. O sea, él hizo en ese negocio, perdónenme la expresión, moñona. No solamente recibió a una mujer que era hermosa, no solo por lo físico, era llena de gracia, era una mujer de virtud, y aparte de eso venía con todo incluido, con una tierra, con posesiones que le habían pertenecido a su esposo, que luego vamos a estar viendo quién era el esposo, porque hasta ahorita no hemos visto quién era. ¿Qué sucede después de esto? Si usted recuerda la historia, nos damos cuenta, hermanos, que Ruth estuvo casada con Maclón. ¿Cuántos años? No sabemos. Sabemos que ellos estuvieron en la tierra de Moab 10 años. No sabemos si desde que llegaron consiguiendo esposa. Pudo haber sido 2, pudo haber sido 3, 4, 5, 6, no sabemos cuántos años estuvo casada con él. Pero curiosamente no tuvo hijos. ¿No le parece extraño? Escuche, estamos hablando de una época donde no hay métodos anticonceptivos. No hay la píldora del día siguiente, que algún día estudiaremos con los preadolescentes y jóvenes, que es un homicidio, la píldora del día siguiente. No habían preservativos, no habían inyecciones. La relación, el coito que se tenía
casi siempre producía hijos. Y Maglón está casado con Ruth, no sabemos cuántos años, y no tiene hijos. Y ahora estos hombres en el versículo 11 y en el versículo 12 le están profetizando que ella le iba a dar hijos a Booz. Mire lo que dice en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea la casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Mire que le hablan de una descendencia, y ellos le están diciendo: Booz, estamos seguros que esa mujer te va a dar cantidad de hijos. Pregunta, ¿no sabían ellos que ella había estado casada y que no había tenido hijos antes? Porque ella no llegó con hijos allá. Llegaron solamente Ruth y Noemí. Entonces, ¿por qué estos hombres le están diciendo que ella le va a dar hijos como los que le dio Raquel y Lea? ¿Ustedes saben quiénes son Raquel y Lea? Dos mujeres que fueron las madres de los 12 patriarcas, de donde se formó la nación o el pueblo judío. Y luego habla de Fares, que también fue un patriarca dentro del pueblo judío, hijo de Judá, de la línea genealógica de Jesús. Ahora, ¿por qué es curioso hablar de estas dos cosas? Porque Raquel y Lea, una era estéril y la otra llegó a ser estéril. En Génesis 29 y 30, no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero si usted quiere conocer la historia de ellas, en Génesis 29 y 30 encontramos que una era estéril y no podía tener hijos, y la otra, después de tener hijos, llegó a ser estéril y ya no le podía dar hijos a su esposo. ¿Qué querrá enseñarnos este pasaje? ¿Por qué precisamente cuando se hace mención de Ruth y de la descendencia se mencionan a dos mujeres estériles? Porque posiblemente Ruth también era estéril y por eso no pudo haberle dado hijos a Booz en el tiempo que estuvieron juntos. Es un caso hipotético. Escuche, no lo estoy enseñando como algo que enseña la Escritura, pero la comparación, y recuerde que en la Biblia no hay escrito nada por demás. Todo fue pensado por Dios, cada palabra. Por eso la Escritura dice: ni una jota ni una tilde pasarán. Cada palabra es importante. Y el que se haga referencia a estas dos mujeres comparándolas con Ruth, posiblemente ella también era estéril. Lo que está tratando de enseñarnos este pasaje es que Dios le quitaría la aflicción de no poder concebir hijos. Y luego nos menciona a otra mujer. Se menciona a Tamar, se menciona a Fares y se menciona a Judá. ¿Por qué mencionarlos a ellos? Si usted recuerda, Tamar era la esposa de uno de los hijos de Judá. El esposo murió y según la ley del levirato que ya estudiamos, ¿lo recuerdan? Capítulo 1, capítulo 2 estudiamos la ley del levirato. Su cuñado debía llegarse a ella y restaurar el nombre del difunto. ¿Qué hizo Judá? Le dijo a Tamar: vete para tu casa, espera cuando mi hijo crezca porque todavía está muy pequeño. ¿Cuántos años tendría? Posiblemente algunos comentaristas dicen que tenía entre 15 a 17 años. Y el padre le está diciendo: todavía no es tiempo para que él tenga familia, espérate a que él crezca. Eso ya le va dando una idea a usted, joven, de en qué edad usted puede estar pensando en una relación sentimental con otra persona. Entonces crece el muchacho y Judá no cumple su palabra, no se lo da a Tamar. Y Tamar se entera que ese muchacho ya está crecido, que ya tiene barba y bigote. No el bigote como el que le salen a los jóvenes preadolescentes que les da vergüenza al principio, ¿no? Cuando le salen los bigotes porque parece partido de básquetbol, 5 por cada lado.
pero después ya quieren tener bigote y barba y que les crezca, ¿sí o no? Ya ella se da cuenta que este joven es mayor y dice, bueno, pero ¿y por qué Judá no cumple su palabra de darme a ese muchacho para que restaure la descendencia de su hijo muerto? Y entonces Tamar, astutamente, decide engañar a su suegro Judá, pararse en la puerta. Escuche la expresión que se estudió con las damas, lo que el significado de pararse en la puerta. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes se paraban en la puerta? Las prostitutas. Entonces ella se para en la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se hacían los negocios, donde se manejaba el dinero, y está completamente cubierta. Y Judá la ve y le pone el ojo. ¿Quién sabe si llevaba varios días fuera de casa? Le hacía falta la relación sexual. Eso, hermanas, les adelanto una parte de lo que se va a estudiar con las parejas. Ya le dice a usted lo que puede suceder cuando usted se niega a su esposo, a no ser por un motivo de algo espiritual, algo que ustedes hayan hablado en lo cual estén de acuerdo. Cuando usted lo hace por su egoísmo, porque simplemente usted no quiere, usted puede estar produciendo en el hombre que él quiera satisfacer ese deseo fuera con otra persona. Y le sucedió a Judá. Judá tenía esposa, Judá tenía concubinas, pero quién sabe qué le pasó, si andaba mucho tiempo de viaje, si andaba muy ocupado, si en casa se le estaban negando, no sabemos. Pero ve a Tamar, oiga, y no le vio nada, solo los ojos. Parecía ninja Tamar, porque no la reconoció. Así eran las prostitutas de la época, todas cubiertas, pero su vestimenta mostraba lo que eran. Así que la vestimenta habla mucho de lo que es una mujer, aunque se cubra toda. Y Judá va y le propone negocio, y ella acepta el negocio, y no le cobra, sino que le pide el bastón y el bordón, y el sello, perdón. El bordón y el sello de Judá. Él andaba con su sello. Y de esa relación nace Fares. No se cumplió la ley del levirato, ella tuvo que hacerla cumplir. Por eso se mencionan a Raquel y a Lea, mujeres estériles, y a Fares, producto de una relación donde ella tuvo que reclamar el derecho que tenía dado por Dios de que se le cumpliera la ley del levirato. Ahora, todo esto que sucedió, hermano y hermana, no fue casualidad, porque en la vida de un hijo de Dios no hay casualidades, hay causalidades. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos capítulo 2, versículo 23, extraemos un principio de unos de los atributos de Dios. Dice, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado. Escuche, ¿qué significa determinado? Dios lo decidió. ¿Qué decidió Dios? Entregar a su Hijo. Determinado consejo y anticipado, el atributo del preconocimiento infinito de Dios. Y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero ya todo estaba predeterminado y anticipado por el conocimiento de Dios. Así que lo que sucedió con la familia de Noemí, que murieran sus hijos en ese campo, que no dieran hijos y que ahora estas mujeres regresaran solas, no era producto de la casualidad. No era para que ellas llegaran y dijeran, y qué bueno, ¿no?, que usted no llegó a tener hijos. Vea, usted se imagina con un muchacho o no la recibe. No. Todo estaba en las manos de Dios. Lo que nos quiere enseñar este pasaje, hermanos, es que la esterilidad posible de Ruth no iba a ser un impedimento para que Dios cumpliera su propósito, que de esa genealogía viniera el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Saben por qué? Porque nada ni nadie puede estorbar la voluntad de Dios.
El día, hermanos, que alguien pueda estorbar la voluntad de Dios, ya no tenemos a un Dios todopoderoso. Ahí sí vamos a darle la razón a los testigos de Jehová. Tenemos a un Dios poderoso, pero no todopoderoso. Ahí sí tendríamos que ir a pedirles perdón a los testigos y decirle, ustedes tenían la razón siempre. Dios, Cristo no es Dios, y como Cristo es Dios, no es todopoderoso, Él es poderoso. El día que el hombre pueda oponerse a los planes de Dios, ya Dios es inferior a nosotros. Porque el hombre, que es creación de Dios, se opone a los propósitos de Dios. No, es imposible. Es imposible. Le estaríamos quitando un atributo a Dios, y eso sí es herejía y blasfemia contra Dios. El día que usted le quite un atributo a Dios de su justicia, y que a veces enseñamos, Dios en vez de castigarnos nos dio su perdón. No, eso es quitarle la justicia a Dios. Dios en vez de castigarnos castigó a su Hijo. Es diferente, porque Dios no podía pasar por alto su justicia. Dios no es más amor que justicia. Dios es perfecto en todos sus atributos. Y Dios tuvo que condenar al pecado, y lo hizo en su Hijo, para que su justicia fuese satisfecha. Y luego sí nos dio perdón a nosotros. Entonces aquí estamos viendo que lo que Dios se propone, lo cumple. También esta historia, hermano, nos quiere enseñar que cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios y lo honramos, escuche, cuando estamos dispuestos a obedecer y lo honramos, Él nos honra, porque Dios honra a los que le honran. ¿Y qué sucedió? Booz y Ruth fueron honrados. ¿Pero por qué fueron honrados, hermanos? Porque los dos estaban buscando no su propio placer, no sus propios intereses, no sus propios deseos. Los dos estaban buscando a Dios y su gloria. Si usted recuerda, cuando Ruth volvió de los campos de Moab en el capítulo 1, vamos a ir un momentico al capítulo 2, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12, mire lo que volvió buscando Ruth, que usted lo va a encontrar también en el capítulo 1, cuando Noemí les dice a ellas, devuélvanse muchachas, no me sigan porque yo no puedo darles más hijos. Y en el versículo 16 del 1 le dice Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba buscando Ruth? A Dios. Y en el capítulo 2, versículo 11, se confirma de que eso es lo que estaba buscando esta mujer, y le dice, sabiendo, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. ¿Qué estaba buscando Ruth? A Dios. Ruth no estaba buscando esposo. Voy a orarle al Señor para que me dé un esposo. Sí, y lo podemos hacer y lo debemos hacer. Pero que Dios no sea el instrumento para llegar a un propósito. Dios debe convertirse en el principio y en el fin de mi razón de existir y de ser. Si Dios nunca te da esposo, hermana, si Dios nunca te da esposa, hermano, no creo que tú al final digas, Dios no me dio lo que yo quería. No conseguí yo que creí que Dios me iba a dar esposa, me iba a dar esposo, me iba a dar una casa, me iba a dar un negocio, le iba a dar a mis hijos una carrera universitaria. No pretendamos utilizar a Dios para lograr un fin. Dios debe ser el fin. Para Ruth, Dios era el fin. Yo quiero buscar a Dios, quiero encontrarme con Dios, quiero refugiarme en Dios. Y una familia que está buscando a Dios lo demuestra no porque se congregue mucho, lo demuestra como lo hizo Booz y como lo hizo Ruth. Estuvieron dispuestos a obedecer. ¿Qué hizo Booz? Si usted recuerda la historia que ya estamos viendo, el capítulo 3, capítulo 4,
Booz estuvo dispuesto a cumplir una ley. ¿Cuál era esa ley? Restituir el nombre del difunto. ¿Booz sabía que Ruth no había tenido hijos? ¿Sí o no? Él se estaba arriesgando a tener a una mujer que posiblemente no le iba a dar hijos, pero no le importaba. Si esa era la voluntad de Dios, que él, después del otro pariente más cercano, fuera el que cumpliera la ley del levirato, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y esto, hermano y hermana, es el matrimonio, en donde los dos estamos buscando la gloria de Dios y donde estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando no logremos lo que nosotros queremos, aun cuando nosotros creamos que no estamos recibiendo aquello por lo cual hemos abrazado la fe. Y hermano y hermana, en la iglesia del Señor hay muchas personas así. Aquí hay muchas personas así, que han llegado buscando no a Dios por lo que Él es, sino por la solución a un problema. Tengo un familiar enfermo y me han dicho que aquí había una persona que estaba enferma y que se volvió cristiana y que Dios la sanó. Pues vengo a esta iglesia a ver si a mí me sucede lo mismo. He escuchado que aquí hay hogares que son temerosos de Dios y esa mujer que oraba por ese esposo que era incrédulo y ahora se convirtió después de ser un adúltero, fornicario, borracho, parrandero y jugador. Vengo a esta iglesia a ver si también el mío se convierte. Y no estamos buscando a Dios por lo que Él es, lo estamos buscando como un medio. Hay que buscar a Dios por lo que Él es, hermanos y hermanas. Dios es digno de que nosotros le honremos y lo obedezcamos. Y Dios honra a los que le honran. Ahora, la razón por la que el fulano no quiso aceptar el casarse con Ruth es curioso. ¿Por qué? Porque él atribuye la razón de negarse porque iba a comprometer sus heredades. Habían dos razones para ella. Una, que los hijos que tuviera de Ruth ahora no eran hijos de él, eran hijos de Maglón. Iban a recibir la heredad de su padre. La segunda, que si no le daba hijos y él compraba la tierra, en el año del jubileo, ellos debían devolver la tierra a su antiguo dueño. Lo que ellos vendían era el derecho de producir la tierra, no el derecho de quedarse con ella. Eso lo hizo Dios para que no se perdiera la tierra y no se perdiera el nombre del pueblo de Israel sobre ese lugar que Dios les había dado como tierra prometida. Entonces él dice, es un buen negocio a la primera, pero al final no me parece tan buen negocio. Porque después voy a quedar sin tierra, ya sea porque ésta tenga hijos o porque no tenga hijos y al final me toque devolver la tierra. Él tenía un pensamiento materialista. Hay jóvenes, y espero ahí sí que aquí no hayan de ellos, que piensan en el matrimonio como un negocio. Y hay padres que le aconsejan a sus hijos casarse con una persona como un negocio. Cásese con Julano, él ya está estudiando, él va a tener una carrera, él va a producir. Entre los dos se juntan, trabajan los dos, producen los dos, consiguen plata. Ah, y además es cristiano, mejor todavía. Y piensan en el matrimonio como un negocio. El matrimonio, hermanos, debe tener como propósito honrar a Dios. Y si para honrar a Dios hay que renunciar a placeres, hay que renunciar a gustos, incluso hay que renunciar a ese pensamiento egoísta, materialista que la sociedad ha impregnado en los corazones de todos nosotros y que sutilmente nosotros impregnamos en el corazón de nuestros hijos, hay que hacerlo si realmente queremos honrar a Dios. Si realmente queremos que la gloria de Dios sea manifestada en nuestros hogares. Jovencito, jovencita, una pregunta para ti. ¿Te cuesta renunciar a algo para tener una relación que realmente honre a Dios?
¿Te cuesta renunciar a tus apetitos carnales? ¿A tus sentimientos incontrolados? ¿A ese deseo de sentir placer? Padres, ¿estamos nosotros dispuestos a instruir a nuestros hijos para ayudarles a controlar ese tipo de sentimientos y de emociones? ¿O los estamos dejando solos? Y que ellos miren qué hacen porque ya están grandes. Que miren cómo llevan una relación sentimental. Que miren a ver si se estrellan. No, eso, hermanos, es crueldad de parte de los padres. No instruir a nuestros hijos, no enseñar a nuestros hijos, no involucrarnos en la vida sentimental de nuestros hijos es crueldad, porque ellos están bajo nuestra responsabilidad y estamos llamados a instruirlos, a corregirlos, a guiarlos, a enseñarlos y en muchas ocasiones a prohibirles cosas, a prohibírselas por el bien de ellos, aunque no lo entiendan. Si usted nota en las Escrituras, hay mandamientos que Dios nos da que no entendemos y Él no los explica tampoco. No tiene por qué explicarlos. Y hay mandamientos que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos que ellos posiblemente no entienden y tampoco estamos llamados a explicarlos. Porque el deber de ellos como hijos es obedecernos en el Señor. No estoy hablando de colocar reglas autoritarias, salidas de la moral de Dios, de los principios de Dios. Estamos hablando de colocar orden enseñado por Dios. Ahora, en el versículo 13 de Ruth capítulo 4, dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. O sea, esa frase, y fue su mujer, está hablando de la relación sexual. ¿Ya? Ahí ya está hablando de la relación sexual. O sea que, hermano y hermana, jovencito, jovencita, para que tú tengas relación sexual con una persona es porque ya es tu esposa. No antes, porque Dios lo llama pecado, fornicación. Si lo haces antes es fornicación. Él se llegó a ella porque ya habían hecho el contrato del matrimonio. Bueno, así se describe aquí, ¿no? No quiero ser tampoco vulgar o falto de sensibilidad con el matrimonio, pero así se describía aquí. Ella fue su mujer y le dio un hijo. Escuche, después de haber estado casada con un hombre algunos años, no tuvo hijo, y en la primera relación, un hijo. ¿Sería el del problema el esposo? ¿Quién sabe? Pero lo que estamos viendo aquí es que ella ahora ha concebido. Y en el versículo 14 surge un himno. Hay un himno cantado por estas mujeres, porque dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. A veces cuando se piensa en los himnos bíblicos, hay tantos que nosotros no conocemos porque nosotros tenemos en nuestra mente la concepción de que un himno tiene que rimar. Si no rima no es himno y no se puede cantar. Entonces por eso hay cosas que están en la Biblia que son cánticos que no cantamos, porque el mundo nos ha enseñado que tiene que rimar para poderle dar melodía y sentido. Aquí hay un himno, es como el himno de Efesios capítulo 3, versículo 15 en adelante, hay un himno a Dios. Aquí hay un himno de estas mujeres y ellas lo componen, escuchen, no en honor a Ruth, no en honor a Noemí, no en honor al niño. El himno que ellas componen es en honor a la gracia de Dios. Loado sea ¿quién? Jehová. La palabra loar es alabar, es adorar, es glorificar, es exaltar. Exaltado sea Dios que te ha dado un hijo a través de tu nuera Ruth. Hermana y hermano, ¿por qué Dios se manifestó en ellos?
porque ellos estuvieron dispuestos a someterse a los mandamientos de Dios. Ella estuvo dispuesta a someterse a la ley del levirato, porque usted se imagina que Booz no fuera el tipo de hombre que a ella le gustaba. Ay, con ese señor, y ya es mayor, porque Booz era mayor. Y lo sabemos porque él le llama en muchas ocasiones hija mía. Y esa expresión hija mía, cuando salía de un hombre, era porque el hombre era mayor y la mujer era muy joven. Pero ella estuvo dispuesta a cumplir la ley del levirato. Booz estuvo dispuesto a cumplir la ley del levirato y restituir el nombre de su pariente cercano. Él estuvo dispuesto a establecer una familia, pero no basado en sus deseos, no basado en sus gustos, sino basado en los principios de Dios. Así es como toda familia deberíamos de haber comenzado. Así es como toda familia debe comenzar. Basados en los principios de Dios, en los preceptos de Dios, porque tarde o temprano vamos a ver la gloria de Dios y su poder. Una familia que está dispuesta a sujetarse a la voluntad de Dios, aunque al principio le sea difícil, porque escuche, el someternos a la voluntad de Dios no hace las cosas más fáciles. Jesús era un hombre muy honesto, tan honesto que en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 1 en adelante, les dice: bienaventurados, 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 ustedes van a ser felices, felices, felices. Pero a partir del 12 cambia: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados cuando sufran por mi nombre. O sea que someternos a la voluntad de Dios nunca será más fácil. La diferencia es que ahora estamos sufriendo, pero por el nombre de Cristo, no por nuestras malas decisiones. Y eso hace toda la diferencia, hermanos. No es lo mismo sufrir por nuestras malas decisiones que sufrir por causa del nombre de Cristo. No es lo mismo, jamás será lo mismo. Estas mujeres componen ese himno porque Noemí y su familia habían experimentado en carne propia lo que era alejarse de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo salió Noemí y su familia de Belén? Ella lo dice: yo me fui llena y Jehová me ha traído vacía. Cuando tú te vas, hermano y hermana, familia que me escuchas, de la comunión con Dios, tú te vas lleno. Pero al igual que al hijo pródigo, vas a malgastar tus bienes y vas a terminar como este joven, al punto de ser un pordiosero que casi que se alimentaba de basura, porque eso es lo que el mundo te va a ofrecer. Al principio el mundo te va a ofrecer deleites, placeres, felicidad, gozo temporal. Al final, cuando ya no tengas nada que ofrecerle al mundo, el mundo te va a ofrecer lo que él ofrece: basura. Y eso es lo que le sucede a toda familia que se aleja de Dios. ¿Qué le pasó a Noemí y a su familia? Se fueron de Belén huyéndole a la muerte y allá terminaron muertos. Se fueron de Belén huyéndole a los problemas y allá tuvieron más. Y tuvieron que regresar a refugiarse en Dios, a volver a Dios. Tuvieron que volver al único lugar del cual nunca debieron haberse ido. En Salmo 91, y yo no sé si usted ha visto este salmo en muchos hogares. ¿Lo ha visto? Usted ve esa Biblia allí, amarilla. Y usted pasa al Salmo 92, blanca. Porque nos hemos vuelto místicos. Condenamos a los católicos y los juzgamos, porque andan con escapulario, porque ponen el crucifijo, porque andan con camándula. Y nosotros pensamos que por tener un salmo abierto la bendición va a llegar a casa. ¿No es lo mismo? Pero el Salmo 91 nos enseña algo muy sencillo, pero muy profundo. Comenzando, hermanos, para ver solamente la primera parte, algún día se estudiará Salmo 91. Y si no, lo estaremos meditando allá en los cielos. Mire cómo empieza el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué estaba buscando ella? Estar bajo las alas de Dios. ¿A dónde lo fue a buscar?
a donde Dios se manifestaba, a Belén, la casa del pan. Hay familias que se alejan de la comunión con Dios y con su iglesia y dicen, pero yo no me he alejado, hermano, de Dios. En mi casa oramos, en mi casa cantamos. Y yo siempre me he hecho la pregunta, si se puede hacer eso, escuche, hermano, de pronto usted tenga la respuesta. ¿Por qué Cristo murió y dejó establecida una comunidad llamada la iglesia? Pregúntese. Si cada familia, independientemente y particularmente, puede hacer todo lo que hacemos como iglesia, ¿por qué estamos hoy aquí? Usted está aquí porque le dijeron, mire, el domingo hay reunión, y usted vino porque le dijeron que había reunión. ¿Por qué como familia debemos, hermanos, estar bajo la sombra del Omnipotente? Porque esa expresión, hermano, no es solamente me cubro con la sangre de Cristo, el Señor es mi guardador, el Señor me cubre. Esa expresión, el que habita, en versiones más literales dice, el que hace su casa cerca de Dios. Una casa que no esté edificada en cercanía a Dios es una casa que no goza de la protección de Dios. Hay que edificar nuestros hogares, pero en comunión con Dios, en consagración, en humillación, en obediencia, en sujeción a sus mandamientos, en respeto por la moralidad que Dios nos enseña, en cumplir los papeles que cada uno de nosotros tiene. Si es el hombre, proveer para su casa; si es la mujer, cuidar a su esposo y a sus hijos; si son los hijos, honrar a padre y madre. Eso es hacer nuestra casa cerca de Dios. Eso es estar bajo las alas del Omnipotente. Noemí y su familia experimentaron lo que es estar lejos de Dios. Se fueron buscando soluciones y encontraron más conflictos. Pero ahora el niño del versículo 15 dice, cuando le ha nacido el niño, el cual está hablando del niño, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Escuche, el niño que le nació a Ruth, es curioso porque ellos lo dan como si fuera hijo de Noemí. A Noemí le ha nacido un hijo, ¿no? ¿Y no le nació pues a Ruth? Sí. Pero ese hijo ahora iba a convertirse en el restaurador de su alma. Dentro de un mes vamos a ver el significado del nombre Obed. Si usted lo busca y lo trae adelantado, mejor, porque cada nombre tiene un significado. El nombre de Ruth, que les prometí que íbamos a ver, el nombre de Ruth significa compañera fiel. Y ella hizo honor a su nombre. Era una compañera fiel. Por eso es que pocas personas le ponen a sus hijos Caín. ¿Sí o no? Judas Iscariote, nadie le pondría así, porque no le hace honor. Pero nos gusta el nombre Andrés, Santiago, Jesús, Juan, Pablo, Esteban, nos gusta. Y esperamos que ellos hagan honor a ese nombre. Bueno, esta mujer hizo honor a su nombre, fue una compañera fiel. Fue una mujer de principios, fue una mujer de palabra, fue una mujer de integridad. Y ahora el hijo que ha tenido se iba a convertir en el restaurador del alma de una mujer que por estar buscando alegría temporal, tranquilidad temporal, satisfacción temporal en tierra de Moab, lo había perdido todo. Ahora este niño restauraría su alma, herida, afligida, tal vez entristecida, tal vez le salieron más canas, porque escuche, hermano y hermana, no es fácil usted tener que enterrar a su esposo y luego a sus 2 únicos hijos, no es fácil, y que no le hayan dejado nietos, no es fácil. ¿Cuánta tristeza estaría cargando esta mujer? Todo como consecuencia de haberse alejado de Dios, todo como consecuencia. Pero ahora este niño iba a restaurar su alma, iba a darle reposo, iba a darle gozo,
iba a darle paz. Este niño tenía un acto muy importante que hacer en la vida de esta familia y en el pueblo de Dios. Ahora, Dios, hermano, no solamente quiere llenarnos en nuestras necesidades materiales, y está bien que oremos por ellas. Yo oro por ellas, y estoy seguro que usted lo hace. Un buen trabajo, finanzas para tener lo necesario, un hogar, una casa, cómo sustentar sus obligaciones. Yo sé que todos lo hacemos, pero pensemos un poco más allá, porque ¿de qué sirve, hermanos, tener nosotros todo lo material si nuestra alma está afligida, si nuestra alma está entristecida, si nuestra alma carece de gozo? Y eso se refleja en toda la familia. Este niño iba a restaurar el alma de esta familia, porque, escuche, hermanos, seamos creyentes o no, seamos solteros o casados, jóvenes o adultos, casados con hijos o casados sin hijos, seamos hombres o mujeres, todos experimentamos pruebas, todos. El soltero experimenta pruebas de soltero, el casado experimenta pruebas de casado, el que no tiene hijos sufre porque no los tiene, el que los tiene sufre con los hijos que tiene. Todos experimentamos pruebas, todos tenemos tristezas, todos tenemos decepciones, todos hemos sufrido abandono de una u otra forma, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica que no sabes cómo controlarla, que te está martirizando, que te hace muchas veces llorar, que te hace sentir que no hay solución para tu problema. Un hijo rebelde que crees que nunca va a volver a los pies del Señor, que nunca se va a convertir, que es el que te va a enterrar. ¿Cuántas cosas, hermano y hermana, usted y yo sufrimos? Un matrimonio difícil, un esposo incrédulo, una esposa incrédula. ¿Por cuántas cosas tal vez usted y yo estemos pasando hoy? ¿Por cuántas cosas estaba pasando Noemí? Pero el hijo que le nacería iba a ser el restaurador de su alma. El hijo que nos fue dado a nosotros también vino para restaurar nuestra alma. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste, hermano y hermana, en que tengamos todo lo que creemos que debemos tener para ser felices. Y por eso con las parejas decíamos, debemos renunciar a un Dios que nos diga, yo te garantizo que vas a ser feliz solo si haya la pareja adecuada. Hay que renunciar a ese Dios, porque Dios me dice, vas a ser feliz aunque nunca te cases, vas a ser feliz aunque estés mal casado, vas a ser feliz aunque tengas hijos, vas a ser feliz aunque tus hijos te hagan sufrir, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no lo que Él nos da, sino el Señor. Y por eso es que este hijo iba a restaurar el alma de esta mujer. Por eso es que Mateo 16:26 nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde qué? Su alma. Es el alma vacía del hombre que Dios ha venido a restaurar. Es el alma de la familia que Dios quiere llenar. Y hay familias que han pensado que lo que necesita su casa es una mejor economía y todos vivirían felices. Y venden la bendición, como lo hizo Esaú, por un miserable plato de lentejas, por un día más de trabajo a la semana, por unas horas extras más, por un viaje donde le prometieron que en 2 años iba a conseguir dinero, le iba a poder mandar a su familia y su familia iba a estar feliz. Venden la bendición de Dios por el dinero, por los bienes materiales. Y hay familias que han terminado destruidas por esa mala decisión. Se va el esposo, dentro de 1 año mando por ustedes, y tengo la experiencia de que aquel que me predicó el evangelio, un hermano con 8 años de estar en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor, se fue de viaje, prometió mandar por su esposa, él no ha vuelto a Colombia, tiene otra pareja, las fotos en el Face son tan incómodas que yo no lo acepté, porque eso hago con ciertos hermanos, no los acepto en el Face, para que no publiquen cosas que no me agradan, y no lo acepté.
Su esposa ahora está en otro país extranjero y anda con su pelo pintado, su piercing, consumiendo licor. También era miembro de la iglesia. Un hijo suyo cayó en fornicación. Una hija suya se casó con un inconverso. Y están apartados de Dios. Vendieron la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y cuántas familias terminaron así? La familia de Noemí se fue buscando los bienes materiales y regresaron con vacíos espirituales. Y eso es lo que nos deja el mundo, hermanos. Eso es lo que produce el mundo en los hogares. Ahora, si hay algún inconverso aquí, porque puede haberlo, alguien que nos esté visitando, debe entender que algún día usted y yo le tendremos que dar cuentas a Dios. Igual que lo decía nuestro hermano Cristian, vamos a tenernos que ver con Dios cara a cara. Y lo único que hará la diferencia para que no seamos condenados con el resto del mundo es haber obedecido y creído el Evangelio de Jesús. No hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda solucionar el problema que tiene el hombre. Lo único que lo justificará es haber creído y obedecido el Evangelio de Jesús. Boaz y Ruth son un ejemplo de obediencia, son un ejemplo de lo que es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y escuche, buscar el reino de Dios y su justicia no es congregarnos todos los días, porque a veces nos confundimos con esa idea. Buscar el reino de Dios y su justicia no es hacer largas oraciones como los fariseos, no es saber mucho de la Biblia, no es dar una buena ofrenda, no es cantar bien. Buscar el reino de Dios y su justicia es estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos egoístas, si eso es lo que necesitamos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Obedecer a Dios para que su gloria sea manifestada. Eso hicieron ellos y su fe y su obediencia fue recompensada. En ellos se cumplió la ley de ganar perdiendo. ¿Usted ha escuchado la ley de ganar perdiendo? Enseñada por Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso un escritor dijo, no es un necio el que está dispuesto a perder lo que nunca puede ganar, por ganar lo que nunca podrá perder, su alma. Escuchen, no es un necio el que está dispuesto a perder lo que nunca puede ganar. No podemos ganarnos el mundo, algún día lo vamos a tener que devolver. Pero si hay algo que nosotros podemos conservar, el alma, en obediencia a la voluntad de Dios. Recuerde, hermano y hermana, recuerden familias, Noemí se fue con las manos llenas y volvió con ellas vacías, pero en la infinita misericordia de Dios, Dios le devolvió más de lo que había perdido, pero solo cuando ella reconoció que había pecado, que había cometido un error enorme, el peor de los pecados, traición al reino de Dios. Cuando ella reconoció eso, volvió y su familia fue restaurada. Por eso es que en Joel, y vamos a terminar con este pasaje, mire la promesa que hay en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, escuche hermano y hermana, porque Dios da bendiciones y recompensas, pero hay condiciones. Aquí no dice solamente congrégate, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo
y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. ¿Queremos todas esas bendiciones, hermanos? ¿O no? Pero hay condiciones. Y Dios dice a las familias, convertíos de todo vuestro corazón. Juntad a los niños, juntad a los que maman, juntad las familias, lloren, ayunen, lamentense si han pecado, y yo los sanaré. Recuerde cómo termina esa primera parte del capítulo 4 que hemos visto. Ese niño será restaurador de tu alma. Si usted quiere la restauración de su familia, hermano y hermana, no hay otra manera sin humillarnos y reconocer si hemos pecado delante de Dios y volvernos a Él. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Vamos a terminar con la oración con nuestro hermano Oscar, la oración final, y después de esto unos anuncios.